misericordia, tu fidelidad. En esta mañana, Señor, te suplicamos que nos hables, nos instruyas por medio de tu palabra. Te rogamos, papito lindo, que tu gloria se manifieste, Señor, en este lugar, Señor bendito, en este tiempo, Señor, de tu palabra, Padre. Que al momento de estar hablando, Señor bendito, tú uses mi vida, Señor. Que al momento de estar hablando tu palabra, Señor, tu gloria se manifieste en cada vida, transformando corazones, papito lindo, ministrando las mentes, los corazones, Señor, los pensamientos, transformando, Señor, y preparándonos, Señor, para el encuentro maravilloso contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, mire, nosotros tenemos como cristianos, dice la Biblia que tenemos luchas, ¿verdad? Y nuestras luchas no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, huestes celestiales, gobernadores. Y entonces, hermanos, son contra entidades de las tinieblas. Esas son nuestras batallas y nuestras luchas. Aunque a veces también de manera literal se levantan personas también en contra nuestra, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros estamos en batalla diaria. Y porque esa es nuestra vida, nuestra lucha, hermano, es estar en lucha, hermano, contra las tinieblas, ¿verdad? Pero muchas veces las tinieblas, hermano, se levantan, o los enemigos espirituales se levantan en contra nuestra, y a veces ya sabemos que son enemigos espirituales. Pero hay algunos que están, hermano amado, quizá disfrazados. O quizá, hermano amado, hay estrategias de las tinieblas, hermano, que como nos ven un pueblo fuerte, una iglesia poderosa, entonces usan estrategias para poder atacarnos a nosotros y podernos reducir y podernos, hermano, tal vez causar algún estrago en la familia, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros estamos guardados en las manos del Señor. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sin embargo, debemos de conocer algunas estrategias, hermano, que se usan para poder atacar a la iglesia, y que nosotros debemos estar listos y hermano, y guardados, pero también alertas y avisados para cuando veamos, hermano, algo, hermano, que pueda estar tratando de afectar nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestra casa, nuestra economía, pues nosotros podamos detectarlo, ¿verdad? Y podamos tomar, hermano, cartas en el asunto para ver qué hacer en esos casos. Y entonces, hermano, hay enemigos espirituales que pues sabemos que se levantan en contra nuestra. Pero como le digo, nos ven a nosotros una iglesia poderosa. Eso quiere decir que cuando usted más ganas le esté echando, más van a haber, más oposición va a haber. O cuando más se quiera usted levantar, a orar, a visitar, a evangelizar, a buscar de Dios, a congregarse, a estar constante, a servir, es cuando más batallas vamos a estar enfrentando. Yo, pastor, yo por eso ni me gusta servir. No, eso está peor la cosa. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que no le sirvamos. Yo por eso no oro, porque cada vez que me levanto a orar, se levantan las batallas. Entonces, es lo que quiere el enemigo, tener a la iglesia así. Pero entonces, mire, esta mañana yo le he puesto a esta prédica, a este tema, enfrentando a Balaam. Enfrentando a Balaam, hermano, sabiendo que Balaam, hermano, fue alguien que Dios usó en algún momento. Un profeta de Dios. Y entonces dice aquí en Números capítulo 24, versículo 15, y comenzando su profecía, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Entonces, mire. Oráculo, hermano, es como una oración, un poema y una profecía. Pero entonces dice aquí, hermano, iba a comenzar con su oráculo, Balaam. Y comenzó diciendo, o sea, esto él mismo estaba diciendo, oráculo de Balaam, hijo de Beor.
primero veamos que él tenía su nombre y tenía un papá, ¿verdad? Y luego dice, y oráculo de hombre de ojos abiertos. Es impresionante que este hombre tenía ojos abiertos. Entonces, hermano, pues encontramos que este hombre es un hombre de que hasta aquí lo vemos como un hombre de Dios. Un hombre con ojos abiertos. Hermano, ¿qué entendemos con alguien de ojos abiertos? Que ve algunas cosas que alguien más no ve, ¿verdad? Que tiene los ojos abiertos, que puede ver lo que otros no ven, que puede tener visiones, pueden ver cosas que Dios le muestra. Y entonces esto es bien tremendo, porque hermano, ¿cuántos no quisiéramos tener los ojos abiertos y poder ver las cosas que Dios quiere que veamos, hermano? Pero mire, hermano, que este hombre dice que era hombre de ojos abiertos. Pero mire un significado, el significado de su nombre es es extranjero. ¿Cuál es el significado de su nombre? Extranjero. Y entonces, quiere decir que él no pertenecía al pueblo. Sin embargo, pues Dios lo usaba. Pero él no tenía la identidad. Entonces, algo de lo que estuve platicando hace un momento en las ofrendas, hermano, es que uno tiene que tener una identidad. Ser parte de. Mire, usted, ¿cómo se siente en su casa con su papá y su mamá? A ver, los que son hijos, ¿cuántos son hijos? Levante su mano. Cuando usted llega a su casa, ¿cómo se siente en su casa? ¿Será que usted dice, mami, ¿puedo entrar a mi cuarto? ¿Puedo ir a la cocina a comer algo? No, el que es hijo, hermano, pasa directito a la cocina, agarra su agua, abre el refri, come. Hermano, no está preguntando por qué, porque tiene identidad de hijo. No se siente extranjero. Dentro de una congregación, hermano, usted viene, se sienta, ministra, sirve, pero el que se siente extranjero, así como que de lejitos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que involucrarnos, tenemos que meternos, tenemos que procurar pertenecer, hermano, para no sentirnos extranjeros. Porque eso es un peligro, sentirnos extranjeros. Así que esta mañana, en el nombre de Jesús, aquellos que se han sentido aislados, extranjeros, así como que no pertenezco, solamente llego, así como que a ver si me miran, hermano. No, hermano, siéntete en confianza, éntrale, hermano amado, toma la identidad de la casa, porque, hermano amado, esto va a traer para ti una gran bendición. Amén. Pero entonces veamos, este hombre se sentía extranjero. Amén. Aunque con ojos abiertos. Pero ahora mire, Beor, ¿escuché Balaam por ahí? Gloria a Dios. Entonces Beor era el papá. ¿Cómo se llamaba el papá? Beor. Entonces Balaam, hijo de Beor. Pero mire el significado de la palabra Beor. La palabra Beor significa lámpara, pero en el sentido de incendio. O sea, no para alumbrar necesariamente, sino para incendiar. O sea que en su ancestro, en su genética, traía algo negativo, que era incendios. O sea que lo que tocaba, incendiaba. Entonces esto es bien cardíaco, porque mire, yo no sé ustedes, aquí en Chiapas, hermanos, se producen muchos incendios en la temporada de sequía. Y entonces, hermanos, pero hay incendios que son provocados. Hay incendios que son provocados, que a alguien a propósito les pone fuego y entonces incendia todo un terreno, todo un bosque, una montaña. Pero entonces este hombre, es decir, el papá, era un hombre que incendiaba. O sea, en su genética traía, hermano amado, algo negativo. Ahora, la pregunta entonces aquí es,
que existe una batalla espiritual. Y recuérdese del significado de Balaam y del significado del papá, de Beor. Balaam significa extranjero y el papá significa incendio. Pero entonces aquí, hermano, vayamos entrando porque ¿por qué nosotros nos tenemos que enfrentar a Balaam? Si hasta aquí, hermano, era un hombre de Dios. Pero entonces veamos que él era un hombre que conocía muchas cosas, hermano, de ojos abiertos. Y mire lo que dice oráculo del que escucha las palabras de Dios. Mire, hermano, ¿qué cosa hacía? Escuchaba las palabras de Dios. Hermano, ¿usted escucha las palabras de Dios? Sí, pastor, en la prédica, sí, amén. Pero este hombre no solamente, sino que él escuchaba la voz de Dios. Tenía los ojos abiertos, pero también escuchaba la palabra de Dios. Y dice, y conoce la sabiduría del Altísimo. Estaba impresionante este hombre. Yo no he escuchado de esto de algún otro profeta de Dios. Pero dice, conoce la sabiduría del Altísimo y del que ve la visión del Todopoderoso. Este hombre estaba impresionante, hermano. El asunto es caído. O sea, con los ojos abiertos, caído. O sea, todo eso, pero caído. O sea, no le servía de nada todo eso porque, hermano amado, porque estaba caído. O sea que, hermano, muchas veces el que uno tenga visiones no garantiza que uno esté bien. El que uno profetice no garantiza que uno esté bien. El que uno sueñe, pastor, es que Dios me habla en sueños. Sí, pero eso no garantiza que esté bien. Entonces aquí nosotros tenemos que entender, hermano, que lo que garantiza, hermano amado, es que el Señor Jesucristo esté en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo de restauración en nuestra vida para que nosotros podamos ser preparados para irnos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren irse arrebatados? Yo quiero irme arrebatado en el nombre de Jesús. Amén. Que nosotros, hermano, todos los que estamos en este lugar tengamos esa bendición de ser arrebatados en el nombre de Jesús. Amén. Pero entonces, hermano, este hombre, veamos la dimensión, hermano, de este hombre. Entonces, era un hombre poderoso. Yo veo aquí que era un hombre poderoso, con conocimiento, sabiduría del Altísimo, veía la visión del Todopoderoso, escuchaba las palabras de Dios, ojos abiertos, pero caído. Y entonces dice en Judas capítulo 1, versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam. O sea que, hermano, era un siervazo, hermano, y poderoso, pero con error. Y el problema es que, bueno, no el problema, sino la situación que quiero que veamos es que aquí este libro que estamos leyendo es Judas, capítulo 1, versículo 11. O sea que ¿cuántos años han de haber pasado del original, del Balaam original, para que se estuviera mencionando años después? Porque aquí, hermano amado, dice ay de ellos, pero no está hablando de ay de aquellos, sino ay de ellos, los de esa fecha. O sea que había un espíritu de Balaam operando en ese tiempo. Había una operación, hermano, de Balaam, hermano amado, operando años después. Quiere decir entonces que hay una operación en los aires, hermano, que es el error de Balaam. Que es, hermano, la operación de Balaam dentro de las iglesias. Porque aquí es una iglesia. Aquí es, hermano, un lugar, aquí es un personaje, pero muchos años después, hermano, no pudo haber vivido más de, o muchos años Balaam, sino que hay, hermano, una operación
de Balaam operando en los aires. Entonces el original fue años antes, pero aquí ya es la operación del espíritu de Balaam. Y entonces, ¿qué es lo que hace, hermano? Esa operación de Balaam. Veamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. O sea, ¿cómo opera entonces Balaam? Con doctrina. Con doctrina. Y dice aquí que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la operación de Balaam? Hermano, es poner tropiezo. Primero enseña, pone tropiezo, enseña a comer cosas sacrificadas, enseña a cometer actos de inmoralidad. Entonces la forma en que trabaja Balaam es esta. Y aquí puse algunas cosas, hermano. Vemos ahí, Balaam enseña entonces a mantener doctrina errónea. Enseña a poner tropiezos, o pone tropiezos. Enseña a comer a los ídolos, bueno, lo de los ídolos, perdón, no a los ídolos, ¿verdad? Enseña la inmoralidad. Pero hay otras cosas, hermano, que también opera, hermano, y por eso es que nosotros tenemos que enfrentarnos a esto, porque es una batalla, hermano, del tiempo final, que la iglesia del tiempo final va a estar enfrentando. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. Y una de las cosas también que es, dice la Biblia que era adivino. Primero que fue profeta de Dios. Pero ahora, hermano amado, también dice que fue adivino. O sea, hermano, cambió de lo que es de Dios. Se fue a lo que es de las tinieblas. Abandonó. Amó el pago de la iniquidad. Ministra con locura. Ministra, hermano, Balaam ministra con golpes, o sea, golpea. Hermano, Balaam fue contrario y entonces es lo que enseña también a que el pueblo de Dios sea contrario. Otra de las cosas es la infidelidad. Y el último es la traición. De lo que puse aquí, pues, ¿verdad? Porque seguramente han de haber algunas otras características de Balaam. Pero esas son las cosas que encontré y que, hermano amado, que quisiera que platicáramos un rato. Para que nosotros veamos, hermano, si no ha habido, hermano, nosotros, hermano, tal vez un ataque de Balaam queriendo contaminarnos y afectarnos. Entonces veamos, hermano, que una de las primeras cosas que vemos aquí son las doctrinas erróneas. Pero no quiere decir que uno esté escuchando, porque yo creo que usted ya no escucha otras doctrinas. Pero, hermano, lo que hace Balaam es, según el versículo que leímos, es mantener doctrinas. O sea que estos mantenían la doctrina de Balaam. No es lo mismo recibir la doctrina que mantener la doctrina. Por ejemplo, usted, hermano amado, recibe la doctrina. ¿Cuántos reciben la doctrina? ¿Cuántos han recibido la doctrina del velo? Ok, y la mantiene. Ah, bueno, entonces no es lo mismo recibirla que mantenerla. Mantenerla es vivirla. Mantenerla es practicarla. Pero ahora lo llevemos enfocados a Balaam. Balaam enseñaba. Pero, hermano amado, hay gente que mantenía esa doctrina. El asunto entonces es que muchas veces nosotros mantenemos alguna doctrina que aprendimos en algún momento, que alguien nos enseñó,
Ya estamos en una congregación, ya estamos en el ministerio CBNC, ya estamos en la doctrina, en esta doctrina que es una doctrina muy buena, hermano, pero todavía mantenemos alguna otra doctrina que tal vez nos enseñaron en algún lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, ser enseñados, recibir la doctrina, ser ministrados, entonces para que entonces no mantengamos las doctrinas equivocadas. Hay lugares, hermano, donde la doctrina, hermano, hay doctrina que no se usa velo. Hay doctrinas, hermano amado, que no se diezma. Hay doctrinas que donde no se reconoce autoridad. Hay doctrinas, hermano, donde no se habla en lenguas. Y hermano, y esa doctrina se trae todavía y no habla en lenguas, ya hermano, y quiere sirve al Señor, le canta, le busca, pero no habla en lenguas porque en algún momento recibió esa doctrina. Necesita ser libre de eso, hermano, en el nombre de Jesús, para que pueda entrar en un nuevo proyecto de Dios. Amén. Ok, entonces, hermano, las doctrinas erróneas, hermano, muchas veces se mantienen. Entonces, la doctrina de Balaam. Pero mire, hermano, Hechos capítulo 13, versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué cosa deseaba? Entonces, hermano, este hombre, Sergio Paulo, era un hombre, hermano amado, que anhelaba la doctrina. Diga conmigo, anhelaba la doctrina. La pregunta, ¿usted anhela la doctrina? Pero resulta que cuando anhelaba la doctrina, se le presentó un mago, se le presentó un opositor, un imitador. Él mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo. Los mandó a llamar, oigan, enséñenme, por favor, quiero que me den doctrina. Algunos hermanos que estoy delegando y que me están haciendo favor de apoyarme para ir a visitar, me han reportado que algunos hermanos están pidiendo doctrina, ¿verdad? Anhelan la doctrina. O sea, hermano, quieren la doctrina, quieren la palabra. Y está bien, hermano, porque, hermano, están solicitando lo mismo que hacía este hombre, Sergio Paulo. Era inteligente. Y mandó a llamar a Saulo y a Bernabé para que, hermano, quería oír la voz de Dios, que quería oír la palabra de Dios. Y está aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, quería escuchar la palabra de Dios. Pero de repente se presentó otro, que era el mago, un opositor, queriendo desviar la fe de aquel que sí quería escuchar la voz de Dios. Por eso es que nosotros debemos de saber a quién escuchamos, a quién oímos. Porque, hermano, porque cuando usted quieras escuchar la voz de Dios y esté solicitando la voz de Dios, hermano, entonces va a haber otras voces que van a querer desviar. Por eso es que la doctrina es tan importante para nosotros, hermano, la enseñanza, porque para no ser, hermano, engañados. Entonces aquí vemos que siempre hay oposición en la doctrina, en la enseñanza. Ahora veamos. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces aquí, hermano amado, el objetivo de la doctrina, hermano, es no ser engañados, no ser llevados de un lado para otro. Ese es el objetivo de la doctrina, de la palabra. Hermano, que nosotros, hermano, echemos raíces, que nosotros estemos firmes, que nada nos mueva, que permanezcamos, hermano, en el nombre de Jesucristo. Pero, hermano, para eso necesitamos ser doctrinados. Amén. Ser doctrinados. Y recuerden que estamos viendo las
enfrentando las batallas, ¿va? Enfrentando a las doctrinas erróneas de Balaam. Entonces veamos, hermano, que este versículo nos muestra que un riesgo, hermano, de la doctrina de Balaam es para hacer, hermano, fluctuar a la persona. Pero ahora veamos este otro, Efesios 4:14, hermano, en la versión del oso. Que ya no seamos niños inconstantes. El mismo versículo. Pero ahora mire cómo dice que ya no seamos niños, ¿qué? Inconstantes. Entonces yo quisiera preguntarle, hermano, ¿usted es constante o es inconstante? Para empezar, hermano, veamos el significado de la palabra inconstante, ¿va? ¿Qué es ser inconstante? El que no es constante. Que eran rema, ¿va? El que es constante, hermano, ese permanece. Es constante orando. O sea, hermano, que no es que, ahora no tengo ganas, ahora sí tengo ganas. Ahora no tengo ganas. No, es constante. Que no es estable y que no permanece. Pero yo tengo el testimonio de que usted es constante en el nombre de Jesús. Amén. Constantes. ¿Cuántos constantes hay aquí? Que permanece. Que permanece. Amén. Aleluya, su nombre. Le bendigo en el nombre de Jesús, que usted permanezca, hermano amado, y permanezca firme hasta la venida de nuestro amado Señor, hermano, en las nubes, y que podamos ser arrebatados, porque los que permanecen van a ser arrebatados. Amén. Pero los que no son, hermano, constantes, pues son llevados de un lado para otro. Dice que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina, por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Entonces, hermano, aquí lo que vemos entonces es que el no ser constante hace, hermano, que pues uno se ha llevado de un lado para otro por doctrinas erróneas. Son engañables. Pero usted no, ¿verdad? Usted no. Ok. Pero entonces necesitamos ver, hermano, que hay una batalla que es en la doctrina. La doctrina. Pero dice la Biblia en Efesios 4:11, y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermano, o sea que uno solo está difícil que tenga los 5 ministerios. O sea que sea apóstol, evangelista, profeta y maestro. O sea, no. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, los que sí van juntos son los pastores y maestros. Porque el pastor tiene que tener la lengua de maestro para poder enseñar. Entonces, hermano, aquí vemos entonces la administración de los 5 ministerios, ¿verdad? La administración de los 5 ministerios que nos sirven entonces, hermano, para que ya no seamos niños inconstantes. Esto quiere decir que ¿cómo nosotros vamos a dejar de ser inconstantes siendo ministrados por los 5 ministerios? O sea, los 5 ministerios, los ministros van a ayudarnos a nosotros, hermano, a ser constantes, pero también para ser guardados de todo viento de doctrina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentarnos a Balaam? Hermano, siendo ministrados por los 5 ministerios. Por eso la importancia de ser enseñado, hermano. Por eso la importancia de la doctrina apostólica, la importancia de los ministros profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. La importancia, hermano, porque ahí nosotros vamos a ser preparados para no ser llevados por vientos de doctrina. Y una de ellas, hermano, para ser guardados por la doctrina de Balaam. Porque uno de los ataques entonces es la doctrina, la enseñanza.
las malas enseñanzas. Ahora mire este versículo, que es el versículo número 15. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el Cristo. Entonces, hermano, una de las formas también para combatir y enfrentar, hermano, a Balaam, es siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad. Pero ahora mire, esta otra versión. Sino que hablando la verdad en amor. O sea, que aquí dice siguiendo la verdad y aquí es hablando la verdad en amor. Entonces, aquí hay una administración, hermano, una forma de cómo nosotros ser guardados de la doctrina de Balaam o de la operación de Balaam. Hermano, una de las formas entonces es hablando la verdad. ¿Qué es hablar la verdad? Pues alguien podría entender, hablando la verdad es no decir mentiras, ¿verdad? Pero no, aquí hablando la verdad es hablando la palabra de Dios. Y no, hermano, de mala gana, sino en amor. Hablando la verdad en amor. Entonces, ¿cuántos hablan la palabra de Dios? La forma, hermano, de cómo combatir, hermano, la operación de Balaam, hermano, es hablando la verdad, hablando la palabra. Porque en la palabra de Dios, hermano, hay poder. La palabra de Dios tiene poder, hermano, y uno puede cambiar incluso atmósferas con la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces hay una bendición, hermano. Amén. Hablar la verdad. Porque nos ayuda, hermano, a enfrentarnos a Balaam. Acuérdense que el Señor Jesucristo no enfrentó a Balaam, enfrentó al diablo. El Señor lo reprenda. Hermano, con la palabra. Cuando fue tentado en el desierto, hermano, entonces el Señor Jesucristo usó la palabra. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Usar la palabra. Pero resulta que queremos usar la palabra y no la sabemos. Fíjense que ayer estuvimos con los jóvenes. Ayer estuvimos con los jóvenes. ¿Están los jóvenes? Levanten sus manos los jóvenes. Y nos dimos cuenta. ¿De qué se dieron cuenta ustedes, jóvenes? A ver, los jóvenes, vamos a preguntar a los jóvenes. ¿De qué se dieron cuenta, jóvenes? Les voy a preguntar de manera personal si no me quieren contestar. ¿De qué nos dimos cuenta? Que nos falta leer. Que nos falta conocer. Una dinámica, hermano, hermano amado, donde se estuvieron haciendo preguntas sencillas, hermano, y se batalla un poquito. Eso quiere decir que nos hace falta un conocimiento de la Biblia. Fíjense que, hermano, cuando yo era pequeñito, hermano, yo me leía capítulos enteros. Y cuando íbamos nosotros a visitar, porque hacíamos visitas de congregaciones, que esos jóvenes nos íbamos a visitar a otra congregación. Y ahí habían preguntas bíblicas. Habían, hermano, algunos concursos de manejo bíblico o esgrima bíblico. Otro que se llamaba lecturas continuadas, donde uno tenía que tener el conocimiento de la palabra. Las lecturas continuadas era como este. No, pero es que aquí no tengo mi Biblia. No, es que yo traía la otra, pero se me olvidó. Entonces comenzaba a leer en el año 3 del rey Ciro. Y empezaba a leer uno, el que está organizando. Y los de allá, el más pilas, tenía que seguir leyendo. Porque quiere decir que ya lo encontró, ya supo dónde estaba. Y entonces, hermano, yo era uno de los que me sacaba yo siempre mi premio. Siempre me daban mi primer lugar, porque ya sé dónde está, ya está aquí. Y empezaba yo a buscar.
Ese está en Génesis. Y empezaba yo a buscar en Génesis, hermano, y ahí lo encontraba. Yo continuaba leyendo y era uno de los que siempre ganaba. No es por presumir. Pero desde el COVID para acá. No, todavía. Pero entonces, hermano, esa era una. La otra era el esgrima. Ese no me acuerdo cómo es. El versículo. Sí, ese es de habilidad para buscar. Pero mire, decían Ageo 1:1. Y uno buscando hasta el final de la Biblia. No, es que el que conoce sabe que está a la mitad, pues, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le pregunto a usted, ¿dónde está Zacarías? Sí lo encontraría rápido Zacarías. Antes de Malaquías. Ya vio que usted, antes de Malaquías. Está en la Biblia, pastor. Pues sí, pero ¿en qué parte? Entonces, hermano, pues usted se da cuenta que muchas veces, hermano, nos hace falta conocimiento de la palabra. Algunos hermanos son bien pilas. Aquí ya sé que eso lo sabe. Pero la mayoría, pues nos hace falta un conocimiento. Ahora, si resulta que es para enfrentar a Balaam, o sea, enfrentar doctrinas erróneas. Que llega uno a decirte, es que mira, la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué vas a decir? Porque eso es una doctrina errónea. ¿Qué le vas a contestar? Necesita la palabra. Llega otro a decir, hermano, que el velo ya no es para este tiempo. ¿Cómo le vas a responder según la doctrina? Sí, pero ¿dónde? Entonces, hermano, nosotros necesitamos conocer la palabra para enfrentarnos a Balaam. Y entonces, hermano, yo creo que necesitamos leer la Biblia. Leerla, estudiarla, profundizar en la palabra y memorizarla. Pero lo mejor de todo, vivirla. Pero entonces, hermano, porque cuando uno la vive, hermano, ya el rema se hace. Yo confío en el Señor, hermano, lo vive. A nosotros nos pasó un caso hace unos días, ¿verdad? Y entonces ahí mi familia, yo le dije a mis hijos, tranquilo. Yo sé que va a llegar el milagro. Y va a llegar el milagro, decía yo. Y ellos ya lloraban y todo. Va a llegar el milagro. Ahí después le cuento. O sea, y llegó. Tal vez usted dirá, el pastor sabe con qué cosa me va a salir. ¿Le cuento o no le cuento? Mire, tenemos una gatita, bien bonita. Mire, yo era de esos que decía yo, no me gustan los gatos, decía yo. No me gustan los gatos. Y resulta que mi gatita se perdió desde el día martes. Salió y ya no volvió. Y entonces al día siguiente pues tampoco apareció. Y ahí nosotros le damos vuelta a la colonia, le mandamos mensajes a los grupos de las colonias de alrededor, mandamos en las publicidades, en las redes sociales, y hermano, y nada. Y ella dice, ya, aquí está su gatita, es una publicación. Y dije, esta no es mi gatita. Está toda feíta, me están dando, hermano. Y entonces, hermano, y
Y dicen mis hijitos, papi, ya no va a aparecer, ya son 5 días. Y le digo, no, tranquilos, no va a aparecer. Va a aparecer. Y hermano, ahorita antes de venirnos al culto, y dice, le digo a mi esposa, no, nos vamos a quedar, porque nos quedamos nosotros aquí los fines de semana. Pero le digo, no, voy a regresar por mi gatita, le digo, porque tal vez llega. Aquel que ni le gustaban los gatos, miren, hermano. Y entonces, hermano, cuando, pues ya hoy, anoche nada. Salí otra vez, hermano amado. No he dormido por estar buscando gato. Pero entonces aquí el asunto es es que hoy en la mañana que veníamos para el culto, todos pues ya resignados, ya no va a aparecer, hijitos. Pero yo todavía tenía la esperanza de decir, tranquilo, ahí va a aparecer. Si no, pues alguien no va a regresar ya. Hermano, pues hoy temprano apareció. Toda desnutrida y todo, pero ahí apareció. El milagro llegó. Ahora, ¿por qué saqué el milagro? ¿De qué estoy hablando? Ah, por la palabra. No, pero yo quería que es la palabra. Hay que conocer. Hay que declarar, la palabra tiene poder. Pero no estaba yo hablando de eso. Ya, mire, pero ya le di el testimonio, ¿verdad? Pero entonces, hermano, tenemos que hablar. Amén. La palabra la tenemos que tener, hermano. Tenemos que tener la palabra en la boca. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Amén. Entonces, no recuerdo por qué era el enfoque, pero ya me voy a pasar al otro versículo. Tal vez ya se va contento con el testimonio, ¿verdad? Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo está bien ajustado, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Entonces, hermano, por la forma de combatir a Balaam estamos hablando, ¿verdad? Pero no sé, pero ya me olvidó. Que conociéramos la palabra. Llegó el milagro. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya lleva el rema, ¿va? Entonces veamos, hermano, también, mire, de quién todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Entonces el objetivo de los 5 ministerios, hermano, es bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Y también otra de las formas, hermano, es hablando la verdad, la palabra de Dios. Amén. La palabra tiene poder. La forma en que hablamos, hermano, tiene un poder, tiene un impacto. Pero tenemos que hablar la verdad, es decir, la palabra de Dios. Amén. Ok. Dice ese versículo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor. Una forma entonces, hermano, de lo que nosotros podemos enfrentar a Balaam es estando bien ajustados. ¿Cómo, pastor? Yo vengo bien ajustadito. No estamos hablando de la ropa, ¿va? Estando bien ajustados como cuerpo de Cristo. Es decir, el que está al lado, usted lo necesita. El que está allá atrás, aunque no le caiga bien, lo necesita. Pero yo creo que le cae bien, ¿va? No debería caerle mal. Lo necesitamos todos. Pero es que tiene un carácter así, pero bien, un temperamento así como que... No, sí, no importa, lo necesitamos. Pero dice entonces, el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. Entonces,
hermano, esa unidad nos ayuda a enfrentarnos a la operación de Balaam, que es operación de error. Porque lo que falló Balaam fue, hermano amado, en que él enseñó a poner tropiezo. Se enseñó. Era un maestro de la palabra. Enseñaba doctrina. Entonces esa doctrina de Balaam, hermano amado, trae desunidad. La forma de combatirla es estando en unidad. No te aísles, hermano. No te aísles. Yo sé, hermano, que en la semana tú tienes tus actividades, tú tienes tus cosas que hacer, pero, hermano, en tu momento libre, mándale un mensajito. Ay, ya me acordé del hermano tal, me acordé de la hermanita tal. Hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y aquel se va a extrañar. ¿Y por qué me estará llamando? ¿Qué necesita? Fíjate que no tengo dinero. No, no te va a pedir dinero. No. Solamente quiere platicar con alguien porque estamos unidos. Porque a veces tenemos el concepto que la llamada o el mensaje es solamente cuando alguien necesita. Pero que no sea así. Que tú te puedas comunicar con los hermanos, decir, hermanito, ¿cómo está? Dios te bendiga. Nada más aquí quiero platicar con alguien. Fíjate que leí un versículo de la Biblia y no sé cómo lo ves tú. ¿Qué te parece, hermano? Que una platicadita de 10 minutitos no te quita nada y bendice mucho. Pero a veces nos olvidamos de los hermanos, ¿sí? Nos acordamos solamente del hermano hasta el domingo. Tras que sí venís a la iglesia, ¿verdad? Sí, pues sí sos hermano, hombre. No, es hermanos todos los días. Sí, pastor, yo estoy esperando que me hablen. No esperes, hermano, porque a veces tenemos ese mal concepto, hermano, esa mala enseñanza, esa mala doctrina de que solamente esperar a que me hablen. Es que nadie me habla. No, si no te espera que nadie te hable, tú habla. Es que voy a la iglesia y nadie me saluda. Pues saluda tú todos y ya punto. Es que ahí como que hacen su bolita. Ven, métete tú en la bolita. Es que ahí están y saber que están hablando. No están hablando mal de mí. No, están hablando mal de ti, hombre. Métete ahí. Es que, hermano, tenemos que entrarle, hermano, porque la unidad, hermano, nos hace ser fuertes. Y podemos enfrentarnos, hermano, a Balaam. Que lo que hace Balaam es dividir, separar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, levantamos nuestras manos, Señor, reconociendo, Padre, que tal vez hemos sido afectados con doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, Señor, que tal vez nos han dañado esas doctrinas, que tal vez nos han hecho estragos en nuestras vidas, pero hoy, Señor, que la doctrina correcta, Señor, tu palabra, Padre, venga a nuestras vidas, Señor. Nos sane, nos restaure, nos levante. Pero también, Señor, que pueda haber en nosotros, Señor, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Que ninguna operación de Balaam haga estragos en nuestra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Permítenos, Señor bendito, ser ministrados por los 5 ministerios para no ser afectados con la doctrina de Balaam, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy, Señor, tu gloria se manifieste nuevamente, Señor, en medio, Señor, de esta palabra, Padre. Trae restauración, Señor, en las vidas. Trae transformación, Señor, trae cambios. Pero también trae una protección, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Amén. Amén.
y amén.